Deseándoles un feliz día, hoy vamos a leer el capítulo 3, los versículos 19 en adelante de la primera carta de Pedro en la Biblia Diario Vivir, de la nueva traducción viviente. Dice: por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogados en este terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarle la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar del honor al lado de Dios, y a todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Aquí leemos estos versículos en una nueva versión de la Biblia. Estábamos mirando que esto ha traído mucha controversia y muchas situaciones. A la luz de esto quiero leerles Deuteronomio 29, que dice: las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que pongamos por obra todas las palabras de esta ley. Quiero que usted tenga en cuenta este versículo, Deuteronomio 29, para el resto del estudio que nos queda. Aquí estamos hablando y Pedro empieza a hablar que dice que le habló a los espíritus encarcelados. En ese orden de ideas, pues ya hemos leído en varias versiones y debemos buscar el significado de espíritu. Voy a leer del Diccionario Bíblico Ilustrado Holman la definición que tiene. Tiene definición del Espíritu de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de los espíritus humanos, del Espíritu Santo y de los espíritus encarcelados, que es lo que nosotros necesitamos para aclarar más esta situación y esta controversia. La definición que nos da del espíritu dice: elemento que habilita vida humana y el espíritu. Y el Espíritu Santo que manifiesta la presencia y el poder de Dios en el mundo. Proviene de la palabra hebrea ruach y de la griega pneuma, que según el contexto puede traducirse viento, aliento o espíritu. En ambos testamentos, espíritu se utiliza para referirse tanto a Dios como a los seres humanos, pero en ambos casos es difícil definir. La similitud entre el espíritu, el aliento y el viento es una indicación útil para comenzar a entenderlo. En su conversación con Nicodemo, en Juan 3, Jesús dijo que el espíritu es como el viento, no se puede ver, pero se ven sus efectos. Esto es cierto tanto del espíritu de Dios como del espíritu del ser humano. Miremos ahora qué nos dice de los espíritus humanos. Dice: tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla del espíritu de los seres humanos y de otros seres. Cuando se refiere a los seres humanos, el espíritu se asocia con una amplia gama de funciones, entre las que incluyen pensamiento y entendimiento, emociones, actitudes e intenciones. Eliú le dijo a Job que el espíritu de la persona, el soplo de Dios, otorgaba entendimiento. Job 32:8. Cuando Jesús sanó al paralítico, percibió en su espíritu que los líderes religiosos allí presentes cuestionaban que hubiera perdonado los pecados al hombre. Marcos capítulo 2, versículo 8. Espíritu se usa ampliamente para referirse a las emociones humanas. Dolor, Proverbios 15, versículos 4 y versículo 13. Angustia, Éxodo capítulo 6, versículo 9. En Juan capítulo 13, versículo 21. Ira, Proverbios 14, versículo 29. Y Proverbios 16, versículo 32. También aflicción, Eclesiastés 1:14. Miedo, 2 de Timoteo 1:7. Y gozo, Lucas capítulo 1, versículo 47. Una variedad de actitudes e intenciones están relacionadas con el espíritu. Caleb tenía un espíritu diferente al de la mayoría de sus contemporáneos, dado que siguió al Señor con todo su corazón. Números 14:24. Sehón, rey de Hesbón, tenía un espíritu obstinado.
Deuteronomio capítulo 2, versículo 30. En primera carta a los de Reyes capítulo 22 se alude un espíritu mentiroso. El salmista llamó bienaventurados a los que no tienen engaño en su espíritu. Salmo 32, 2. Se puede hablar de un espíritu arrepentido. Salmo 34, versículo 18. De un espíritu firme. Salmo 51, versículo 10. De un espíritu dispuesto. Salmo 51, versículo 12. De un espíritu quebrantado. Salmo 51, versículo 17. Y lleno de arrogancia. Proverbio 16, versículo 18. El Evangelio de Marcos frecuentemente alude a Jesús cuando curaba a personas con espíritus impuros o inmundos. El espíritu también se usa para referirse a seres tanto buenos como malos, que no tienen presencia física. A Satanás se lo llama príncipe de las potestades del aire, el espíritu que obra en los desobedientes, Efesios 2:2. Uno de los constantes puntos conflictivos interminables entre saduceos y fariseos era la existencia de ángeles y espíritus. Los fariseos creían que existían, los saduceos no creían en ello. Cuando el Cristo resucitado se apareció a los discípulos, estos se sobresaltaron y tuvieron miedo porque pensaron que estaban viendo un espíritu. Jesús los invitó a tocarlo. Luego les recordó que un espíritu no tiene carne ni huesos. Lucas capítulo 24, versículos 37 al 39. Aquí hemos mirado también la definición de espíritus humanos. Vamos a mirar la definición de espíritus encarcelados, que es lo que nos está hablando Pedro capítulo 3, versículos 19 al 21, para tener un mejor contexto. Espíritus encarcelados. En la primera carta de Pedro, versículo 3, 19, el texto dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Más adelante el apóstol expresa que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Se han presentado varias interpretaciones para estas intrigantes palabras. Una afirma que estos espíritus eran ángeles caídos que pusieron a prueba la paciencia de Dios en la era antediluviana. Según este punto de vista, después de su crucifixión, Cristo descendió al Hades para predicar un mensaje de salvación o de triunfo. Sin embargo, la interpretación es inaceptable. Las Escrituras nunca sugieren que los demonios tengan oportunidades de ser salvados. Una mejor interpretación considera que son pueblos que Dios destruyó durante el diluvio y que ahora están en el infierno o Hades. Hay diferentes puntos de vista sobre cuándo y qué fue lo que Cristo les predicó. Una perspectiva sostiene que Cristo descendió a la profundidad luego de su crucifixión para predicar salvación o triunfo. Nuevamente, esto es improbable. La idea de que Cristo ofrece a los pecadores una oportunidad de salvación post-mortem contradice lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27 y en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Un enfoque más apropiado sostiene que Cristo les predicó a estas personas en el Espíritu, a través de Noé cuando todavía estaban vivas. Esta interpretación es confirmada en 1 de Pedro, versículo 1, capítulo 11, donde Pedro indica que Cristo habló a través de los profetas del Antiguo Testamento, y en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, donde Noé es denominado pregonero de justicia. Entonces miramos que aquí ya tenemos, unas definiciones, ¿sí? Y tenemos que ir a mirar otras definiciones más fuertes también, que encierran todo este compendio para poder entender, y es qué se dice acerca de los demonios, qué es el descenso al infierno o el descenso al Hades, ¿sí? Y también vamos a estar más adelante mirando algo sobre un libro pseudoepígrafo, que es el libro de Enoc. No sé si usted lo ha escuchado, lo ha nombrado, no está en nuestra Biblia, pero en estos tiempos se ha nombrado mucho, y de allí tendríamos también que remitirnos al capítulo 6 de Génesis, versículos 6 al 10, que los trata Enoc, y en Génesis es capítulo 6, versículos 1 al 2, también donde hablan allí de los ángeles, de los hijos de Dios que desearon a las mujeres de los hombres y cohabitaron con ellas y tuvieron hijos. Como pueden observar, este es un tema bastante extenso y hasta ahora estamos en un comienzo, pero quería leerles estas definiciones. Le pido pues, ahí que puede repetir el video, vuelva y las escuche detenidamente
y le vaya a la Biblia y estas citas bíblicas que nombré acá, usted tenga el tiempo de leerlas para nuestra próxima lección empezar a profundizar más sobre esto. Que la bendición del Todopoderoso les acompañe y tengan un excelente día.